Buenas tardes, mi nombre es Maite Garrote. Voy a dar el curso de esta tarde sobre el plan de despliegue de políticas de integridad de datos. En el curso de esta tarde vamos a hablar sobre cómo desplegar una política de integridad de datos en las organizaciones, en sectores principalmente regulados. Bien, el objetivo del curso es, por un lado, determinar lo que es el concepto de integridad de datos, identificar qué objetivos perseguimos a la hora de implantar esa política de integridad de datos y, por otro lado, cómo abordar el proyecto de forma práctica para, por un lado, tener bajo control todos los procesos y toda la información crítica y ver si estamos cumpliendo esos requisitos de integridad en cuanto a la información y también, muy importante, mantener esta cultura a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, primero hablaremos de conceptos y después veremos cómo implantar ese proyecto de forma práctica. A ver si puedo pasar la diapositiva. Sí, este curso, como sabéis, está dentro del marco del plan de formación que lanza Ocotec dentro del periodo de confinamiento, en el que cada semana abordábamos un tema. También, como vamos a plantear este curso, clarificar ciertos conceptos y ver cómo se pueden implantar de forma práctica cada uno de ellos. Hablamos principalmente del diseño y la implementación de proyectos de validación, tanto en el ámbito de los estudios clínicos, viendo todos sus puntos críticos a la hora de controlarlos para el proceso. También vimos cómo validar hojas de cálculo Excel, cuáles eran las debilidades y fortalezas. Vimos también cómo plantear la validación en equipos de proceso que actuaran en los laboratorios de control. Y también estuvimos abordando temas más concretos como la estrategia de migración de datos o cómo abordar un control de cambios o cómo realizar un análisis de riesgos, así como plantear una estrategia de validación global para todos los sistemas informatizados de la organización y así, de ese modo, plantear objetivos comunes y criterios comunes para abordar todas las validaciones. Comentamos este punto porque se encuentra disponible en la web de Ocotec, en ocotec.com, en el apartado de webinars, todos los vídeos de los webinars hechos hasta el momento. Por si no habéis podido asistir y consideráis de interés alguno de los temas que ya hemos tocado y tratado, ahí se puede ver en detalle cómo lo enfocamos. Bien, una vez pasado este periodo de confinamiento y también dada la aceptación de los cursos y la asistencia, lo que hicimos es ampliar ese plan de formación ya con una periodicidad de una vez al mes. Empezamos con este mes viendo la política de integridad de datos y ampliamos a 4 cursos más, donde el siguiente serán auditorías orientadas a ampliar la auditoría interna para ver la situación de la validación de los sistemas informatizados. También plantearemos cómo auditar a los proveedores de servicio tecnológico, que ese es un punto también que pensamos que puede ser de interés, y también tocaremos la auditoría en el cumplimiento de integridad de datos. En el siguiente curso lo que hablaremos es de la validación de los sistemas informatizados que ya estén en uso. Por normativa sabemos que tenemos que validar antes de empezar a utilizar, pero muchas veces, por la situación actual que viven las empresas, es posible que cuando auditemos los sistemas veamos alguno que veamos que gestiona información regulada y no esté validado. Pues bueno, ahí vamos a plantear cómo hacer ciertas tareas de la validación en este sentido. Esta fue una idea que salió de otro webinar y lo hemos introducido ya en este plan de formación. Después, en el siguiente, veremos un proyecto de validación en el ámbito de la farmacovigilancia, con todos los riesgos y todos los retos que supone esta actividad. Y, por último, veremos cómo podemos utilizar los sistemas informatizados a la hora de controlar nuestros procesos, añadiendo controles en proceso y guiando al operario en las tareas, y cómo después explotar toda la información que nos va a dar con una trazabilidad informatizada.
Bien, ya está disponible en la web de Ocotec la inscripción a estos cursos. Y en este sentido, si consideráis que hay algún tema más de interés que podamos tratar de forma práctica, os invitamos también o a través de la web o a través de mi correo electrónico que está en la última diapositiva de la presentación, o bien a través del grupo de LinkedIn que hemos puesto en marcha, intentaremos tener en cuenta todas las ideas que nos podáis plantear ya para la ampliación de los cursos en 2021. Bien, antes de empezar con el curso, comentar y aclarar varios puntos. En principio no es necesario tomar ninguna clase de nota porque al finalizar el curso recibiréis vía correo electrónico tanto la presentación que vamos a utilizar esta tarde como el vídeo de la grabación con todas las explicaciones y también la ronda de preguntas con todo el detalle. También, si a lo largo del curso surge alguna duda, os invitamos a utilizar lo que es la sección de preguntas y lo que haremos es realizar toda la presentación y al finalizar rescataremos todas las dudas e intentaremos abordar su solución en cada una. También aclarar que para los asistentes al curso recibiréis también vía correo electrónico un certificado de asistencia al curso que también podéis utilizar como evidencia de esa formación continua en temas de validación de sistemas informatizados e integridad de datos. Y por último aclarar que la duración aproximada del curso será 1 hora y media o 2. Bien. ¿Cómo hemos planteado el webinar de esta tarde? Lo hemos planteado en 3 grandes bloques. El primero, como siempre, vamos a partir de la normativa existente que debemos cumplir y ver qué requisitos nos determinan en temas de integridad de datos y también guías de buenas prácticas que hemos utilizado para desarrollar toda la metodología que os vamos a presentar esta tarde. Sí que es verdad que en los últimos años han salido gran cantidad de documentación y en este punto, en este bloque, hemos sido bastante concretos a la hora de determinar realmente en qué guías hemos utilizado como referencia. Bien, una vez visto todo lo que es el entorno documental en el que nos hemos basado, pasaremos a un bloque 2 más de concepto. ¿En qué sentido? En plantear los objetivos que perseguimos cuando implantamos una política de integridad en una organización. Determinamos el alcance, si aplican solo a registros regulados, si aplican a sistemas, ver cuál es la repercusión de esa política de integridad de datos y después determinar claramente qué criterios de aceptación vamos a asignar para dar por implantada esa política y, como siempre digo, lo más difícil, mantenerla a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, plantearemos esos objetivos concretos en el bloque 2 y en el bloque 3 veremos lo que es el proyecto en sí de la implantación, desglosando todos los pasos de una forma práctica. ¿De acuerdo? Bien, como hemos comentado, ya pasando a la normativa y guías aplicables, hemos visto como en los últimos años, desde 2016-2018, todas las principales agencias reguladoras han empezado a publicar ciertas guías en cuanto a la gestión de este tema, en cuanto a la gestión de la integridad de datos. Pero es cierto que ya en las normas de correcta fabricación, en el anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informatizados, ya nos indicaba que teníamos que tener en cuenta el concepto de integridad de datos en el análisis de riesgos, que es la herramienta que utilizamos durante toda la validación para determinar esa criticidad en cada uno de los pasos de la validación y determinar la extensión de las verificaciones. Por tanto, es un tema que siempre ha existido, pero dado el contexto actual, estamos viendo cómo es un tema de interés en las más recientes auditorías. Entonces, en este sentido, hemos planteado la documentación que hemos utilizado como referencia de la Agencia Española del Medicamento, también teniendo en cuenta el anexo 15 y el anexo 4 en cuanto a evidencias documentales que debemos dejar registrado. Y como guías de buenas prácticas, aquí destacar
las de ISPE, sobre todo la que pongo en la segunda línea de conceptos claves, que habla de ejemplos prácticos y cuáles son los puntos débiles o deficiencias que muchas veces pueden pasar en el día a día y que tenemos que tener en cuenta. Y la guía que pongo en primer lugar, la destacamos por el concepto de proceso. La integridad de datos tenemos que poner el foco en lo que es la información y tratarla como un mapa de procesos, teniendo en cuenta a las personas que intervienen, en el momento que se va generando la información, ver qué factores le pueden influir y tener en cuenta toda esa visión general para enfocar el ciclo de vida de la información. Esto en cuanto a guías. En la segunda diapositiva lo que hemos querido poner son otras normativas de otros sectores regulados, como pueda ser productos sanitarios o la distribución de medicamentos, que también aplican este concepto. Hemos puesto la ISO 27001 como guía a seguir en cuanto a la gestión de la infraestructura informática base, en cuanto a la seguridad de la información y el análisis de riesgos como herramienta que nos indica que tenemos que tener bajo control todo lo que existe en la organización, saber establecer el impacto que puede tener cada elemento en esa información y establecer las verificaciones enfocadas a ese enfoque basado en riesgos. Bien, una vez vemos esta documentación que os queda ahí plasmada, lo primero que queríamos aclarar es el objetivo de la política de integridad de datos. Y aquí lo que queremos comentar es que no es una cuestión de calidad que tiene claros los requisitos normativos que tenemos que cumplir y es el que lo defienden las auditorías, ni cuestión de informática porque muchos de los procesos están informatizados y es muchas veces el responsable de la configuración de seguridad, ni del operario que confirma o aprueba esos datos que se van obteniendo de los procesos. Al final, esa política de integridad de datos tiene que representar el compromiso de la compañía entera, partiendo de dirección que tiene que determinar que debe de haber una política con unos criterios de aceptación concretos que se deben de cumplir y que debe de establecer o dedicar ciertos recursos humanos que se preocupen en entender esa estructura de la organización, definan bien esos criterios de aceptación y extiendan esa cultura y ese hábito de trabajo dentro de la organización. Por ejemplo, en las empresas que tengan varias instalaciones o en los grupos de empresa, esto cobra especial interés, ya que debemos de definir unos criterios únicos y ver cómo al final extendemos esos criterios en todas las instalaciones, en todas las áreas, para que se llegue a cumplir, teniendo incluso en cuenta a los proveedores de servicios que en sus registros o en sus actividades deben de cumplir con ciertos criterios. Bien, una vez vemos que es una cuestión de organización en la implantación de la política de integridad de datos, queremos resolver la incógnita de a qué aplica, cuál sería su alcance. Y lo que nos está diciendo la política de integridad de datos es que el foco lo tenemos que poner en lo que es la información y por tanto aplica a todo el sistema de calidad, que puede componerse de procedimientos en papel o registros de información en papel que pueden en ciertos procesos sustentarse por un sistema informatizado, ya bien de gestión o específico para el proceso, o incluso equipos como puedan ser básculas o como puedan ser climas que van a captar cierta información que después trasladaremos al registro y también son considerados críticos a la hora de que estén bien calibrados y funcionen como se espera. Por tanto, independientemente de si es un papel, es un sistema o es un equipo, lo que nos va a definir la política es que tenemos que estandarizar y fijar esos criterios comunes
para cumplir esa integridad de datos. Sí que es verdad que si se trata de un papel puede tener unos riesgos diferentes a si es un sistema informatizado, pero al final la finalidad va a ser la misma, la de que los registros sean atribuibles a las personas, de que los podamos leer de forma completa, de que estén disponibles cuando los necesitamos, y eso es independiente de la forma. También estableceremos y aclararemos en esa política de integridad de datos que la gestión de datos debe ser considerada como un proceso en sí mismo, no como algo subsidiario a cada proceso operativo. ¿Esto qué significa? Muchas veces en las validaciones tradicionales lo que nosotros hemos observado es que dentro de la OQ o dentro de la PQ, en los procesos veíamos que al final el registro de la actividad se realizaba de forma correcta. Pero esto solo es una parte del ciclo de vida del dato. Tenemos que tener en cuenta la integridad de datos desde cómo genero el dato, dónde lo genero, cómo lo represento, si hay algún procesamiento para ver si es conforme ese cálculo, dónde lo voy a almacenar, por quién se va a poder consultar, incluso cuánto tiempo lo tengo que almacenar y cuándo lo puedo destruir, es decir, lo que es el ciclo de vida del dato. Bien, una vez tenemos en cuenta esta aplicación en la organización y el alcance, hemos querido plasmar cuáles serían los criterios de aceptación para dar por conforme la implantación de una política de integridad de datos. Y al final, nosotros pensamos que consta de 3 pilares fundamentales. El primero sería contar con las personas de la organización que conocen cuál es la actividad de la organización, cuál es el flujo de información que se produce y nos puedan dar ese conocimiento y experiencia en todos esos puntos críticos. Una vez tenemos identificado esas personas, que ahora entraremos en detalle en cada uno de los puntos, vamos a pasar a comprender bien el proceso y comprender bien o identificar bien ese flujo de información. Una vez lo tengamos identificado, vamos a dar un paso más y ver si realmente ese flujo de información, ese ciclo de vida del dato realmente es robusto. Entonces, para verificar ese cumplimiento, lo que vamos a utilizar es la regla ALCOA Plus, que es la principal expectativa a nivel regulatorio del cumplimiento de integridad de datos, que, como sabéis, cada letra de la palabra ALCOA hace referencia a un requisito que tiene que cumplir la información para dar por conforme el conjunto de integridad de datos. Por tanto, vamos a tener en cuenta las personas, vamos a tener en cuenta los flujos de procesos críticos y el flujo de información en todo su ciclo de vida, y a partir de ahí veremos ese cumplimiento de la regla ALCOA. Y, por último, todo esto estará apoyado de lo que es, he llamado aquí política de calidad, pero podría ser el sistema de calidad global de la organización, utilizando partes de esa calidad. Por ejemplo, si vemos que un factor que puede afectar a ese ciclo de vida del dato son los sistemas informatizados que se utilicen, pues ahí nos apoyaremos en el sistema de calidad de la organización para revisar que todos esos sistemas estén validados, porque al final la validación no deja de ser la evidencia documental de que el sistema va a funcionar como se espera que lo haga. O si tenemos un factor dentro del flujo de vida de la información que sea en un registro, en un documento, veremos cómo el sistema de calidad hace el registro de copias controladas, los controles de cambios, todo esto que va a afectar directamente a la integridad de los datos, así como los equipos de proceso en cuanto a su calibración o respecto a su cualificación. Bien, estos son los 3 pilares fundamentales que va a atacar esa política de integridad de datos. Empezando por el primero, como hemos comentado, vamos a tener que crear ese grupo de trabajo multidisciplinar en forma de comité que será el encargado de diseñar lo que es la política de integridad de datos, es decir, esos criterios, y de implicar a toda la organización en su cumplimiento. Entonces, lo primero que queremos aclarar es que
tiene que representar las principales áreas de la organización. Aquí no solo lo puede integrar calidad e IT, tienen que estar representados todas las personas responsables o claves que representen a la actividad completa de la organización, teniendo en cuenta también la estructura. Si estamos hablando de un grupo de empresas, tendremos que determinar personal clave, digamos, de dirección de la política de integridad de datos, pero también personal clave, líder en cada una de las instalaciones, que después a su vez pueda extender esa cultura a todas las áreas de cada empresa, ¿no? También tendremos que tener en cuenta y conocer cómo se organiza la empresa a nivel de departamentos, a nivel de áreas, a nivel de jerarquías. Ese comité tiene la responsabilidad de conocer ese sistema de calidad en cuanto a los planes de validación, en cuanto a la homologación de proveedores, en cuanto al mantenimiento de los equipos y tener clara hacia dónde va esa organización en cuanto a estrategia. ¿De acuerdo? Por tanto, ese comité representará o dará conocimiento en todos estos puntos. Y como hemos comentado, será el personal clave de transmitir esa política de integridad de datos desde dirección, pasando por todos los supervisores de los datos, hasta los usuarios finales que ejecutan las acciones y van a tener que tener esa cultura de requisitos de seguridad de la información. Una vez tenemos claro que hay que formar un comité, hemos querido esclarecer esos representantes o esos roles que van a tener que estar representados en ese comité. Esto aplica tanto a empresas pequeñas como a empresas de mayor estructura, porque una persona puede en la organización heredar quizás diferentes roles en caso de que sea una organización más reducida en cuanto a tamaño. Pero lo que tenemos que tener claro es que debemos de tener la perspectiva de estos puntos que indicamos aquí. Por un lado, tener identificado ese rol de dirección, que ahora veremos en calidad de qué está aquí representado, qué es lo que determina. También vamos a tener representado el líder, que va a ser el que va a coordinar toda la implantación de lo que es la política. Tendremos que tener representantes de los procesos que sepan bien cuál es la actividad de la organización y cómo acompaña ese proceso los sistemas, los equipos y los documentos. Tenemos que tener representantes que conozcan de forma exhaustiva los sistemas informatizados que están presentes en la organización. Necesitamos tener esa visión del personal que administre la seguridad en cuanto a la infraestructura informática, a nivel de comunicación, a nivel de accesos. También vamos a incorporar un rol de los administradores de base de datos, porque aquí es donde se va a almacenar toda la información y requiere de cierta administración y ciertos criterios. También vamos a contar con el personal de calidad, que nos va a ayudar a tener esa base documental realmente sólida y va a asegurar que cumplimos con toda la normativa aplicable. También personal que nos pueda dar la visión en cuanto al estado de las validaciones y las cualificaciones. Y representantes de los usuarios finales también que nos puedan transmitir en el día a día, que bajo nuestro punto de vista son los especialistas en el proceso, que son los que están a pie de línea, que nos pueden identificar incidencias en tiempo real en cuanto a debilidades del proceso que habrá que contemplar. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a entrar en detalle en cuál sería la responsabilidad de cada uno de los roles del comité. Bien, la dirección lo que establece es que debe de existir esa política de integridad de datos y que se debe de cumplir y que vamos a hacer un seguimiento de cuál es el estado de los procesos para ver en qué situación estamos y que va a requerir que haya un plan de remediación para mantener todos esos procesos y toda la información en cumplimiento con esa integridad de datos y que se mantenga a lo largo del tiempo. Y también, en última instancia, el director es quien lo defiende en la inspección porque normalmente suele ser el máximo representante
a nivel de calidad. Por otro lado, tenemos al líder de integridad de datos, que es la persona operativa que implementa lo que es el enfoque estratégico de la política de integridad de datos. Es el que tiene la visión general de todo el proyecto en cuanto a las tareas, conoce a quién nos debemos dirigir en cada una de las tareas para analizar los procesos, por ejemplo, y en el que, en caso de que detectemos alguna debilidad, va a establecer las reuniones necesarias para centralizar a todos los implicados y va a forzar que se tomen ciertas decisiones para remediar en caso de que se detecte alguna desviación. Y también reporta al director en la evolución y el seguimiento de lo que es el proyecto de implantación de la política. Después, un rol para nosotros fundamental serían los representantes de los procesos. Este rol es fundamental porque es el que conoce principalmente la actividad de la empresa, de cada uno de los procesos de la organización, saben cuál es el proceso estándar, qué incidencias pueden ocurrir y conocen exactamente cómo utilizan los usuarios el sistema y los documentos y el que puede dar luz en cuanto al flujo de información de cada uno de los procesos. Y que también establece estos requisitos para realmente cubrir ese proceso en cuanto a registro de información. También van a estar representados en el comité lo que son los representantes de los sistemas informatizados. Estos representantes de los sistemas informatizados van a estar muy en colaboración con los representantes del proceso para entender cuál es el flujo que se da en la organización y adaptar al máximo posible el sistema a este proceso para que dé cobertura tanto a la hora de representar los datos como hacer todos los cálculos como hacer el registro de todo lo que va pasando. Y también a nivel de seguridad lo que hace es adaptar al máximo posible el sistema a los requisitos de la organización en cuanto a perfiles de seguridad, audit trail y todo esto. También vamos a contar con el administrador de seguridad, como he comentado, ya no tanto a nivel de cada aplicación en particular, sino a nivel de infraestructura. Y aquí estoy hablando de redes, estoy hablando de antivirus, estoy hablando de accesos desde el exterior. Por ejemplo, dentro de un grupo de empresas es de vital importancia ver cómo se comunican entre sí las instalaciones, dónde están los datos y también incluso cómo se accede desde fuera por parte de un proveedor de servicios a cierta parte de la información. Vamos a contar con el personal que administre la base de datos o las bases de datos que puedan existir para, de alguna forma, identificar dos controles. Por un lado, el control interno de la base de datos para hacer un buen mantenimiento de esos datos y, por otro lado, para plantear una buena estrategia en cuanto a copias de seguridad para asegurar que la información sigue persistente a lo largo del tiempo y sigue sin alteraciones no controladas. Además, vamos a contar con los representantes de los datos que al final es el responsable de que los usuarios hayan seguido los procedimientos establecidos por la organización para generar, procesar y registrar esos datos y el que normalmente aprueba esos datos si hay algún flujo de aprobación. Dice que realmente estos datos son los que realmente han ocurrido, ¿de acuerdo? También contaremos con los representantes de calidad, que en este punto lo que hacen es toda la base documental que hagamos en lo que es la política de integridad de datos, ve que es acorde o está integrada con el sistema de calidad en cuanto a dejar evidencia de esos procedimientos que se siguen para establecer la política, también esos registros de todas las acciones que se realizan durante la implantación de la política de integridad de datos y también evalúan que esos requisitos normativos se cumplen, que se está consiguiendo que en
en toda la revisión de ese flujo de información se cumplen los criterios que hayamos establecido dentro del plan. También contaremos con los representantes que nos puedan determinar cuál es el estado de la validación en cuanto a sistemas informatizados, por ejemplo, o equipos de proceso, o nos puedan determinar toda la estructura documental del sistema de calidad. Y por último, como hemos comentado, debemos siempre dejar una vía que sea de comunicación con los usuarios que están directamente relacionados con los procesos y que nos puedan determinar si existe alguna debilidad a la hora de ejecutar las acciones o ven algún riesgo a la hora de registrarlo, para tener esa metodología que nos haga poder observar e identificar que tenemos un problema y en el mínimo tiempo posible darle esa solución. Bien, esto en cuanto a los miembros del comité. Como habéis visto, están representados tanto el personal clave que comprende el proceso, que comprende la calidad, que comprende toda la infraestructura informática y que comprende todos los sistemas informatizados. Bien, con esta visión, lo que vamos a determinar a este comité es un plan de acción, es decir, qué tareas deben de ejecutar para llevar a cabo esa política de integridad de datos. Y en este sentido hemos puesto 3 tareas fundamentales. Primero, el plan de formación. Bien, este comité va a entender cómo está estructurada la organización. Será el primer asistente a lo que en cuanto a formación. Primero, el comité tiene que estar bien formado en cuanto a concepto de integridad de datos, en profundidad. Y después ellos determinar, según la estructura de la empresa, cómo establecer el plan de formación hasta el nivel de operario final, ¿de acuerdo? Si es un grupo de empresas, pues va a determinar un líder, por ejemplo, en cada instalación, y después este líder va a actuar como formador de formadores a las diferentes áreas, ¿de acuerdo? Porque es de vital importancia y es un factor a considerar de forma muy importante para establecer el éxito de lo que es la política, es que al final todos los usuarios queden formados en cuanto a los requisitos que se les va a requerir a la información. Bien, una vez han diseñado y determinado cómo se va a implementar el plan de formación, también va a ser de aplicación al comité ese seguimiento de que realmente las formaciones se realizan y que se mantienen ese reciclaje en cuanto a conceptos, porque es muy posible que haya un primer barrido de plan de formación más básica a nivel de integridad de datos, pero después, conforme se va implantando en todos los procesos de la organización, se van haciendo reciclajes para ver cómo abordar de forma concreta este concepto en cada área específica de la organización. Bien, una vez hemos determinado que una de las tareas es elaborar este plan de formación de la organización, la segunda tarea será evaluar cómo cumplimos con la regla ALCOA dentro de los procesos de la organización. Y en ese sentido, ahora entraremos en detalle cómo evaluarlo. Lo que vamos a establecer como plan de acción para el comité es, primero, que tengan conocimiento cómo cumplen esa integridad de datos todos los flujos de información de la organización en todas las áreas, y después, con este conocimiento, ver cómo, si detectamos alguna desviación y subsanarla para dar por conforme, digamos, todos los flujos de información. Y a partir de ahí, también será de aplicación a este comité esta revisión periódica de que se mantiene actualizado a lo largo del tiempo, a través de un proceso, por ejemplo, de auditoría. Y por último, va a haber también una evaluación periódica de esos retos o esos objetivos que se ponen en el propio plan del comité, para ver cómo van cumpliendo la estrategia y cuáles son esos puntos que van a tener que enfocar o atacar. Una vez hemos hablado de la formación del comité, identificando roles y principales tareas, vamos a hablar de cómo este comité
va a evaluar el cumplimiento de la regla ALCOA por todos los datos regulados de la organización en todo el ciclo de vida. Bien, para hacer esto vamos a pasar por estos 5 pasos, ¿de acuerdo? Primero, lo que tenemos que hacer es aclarar cuáles son los procesos críticos de cada una de las organizaciones para establecer esos puntos, esos flujos de información que vamos a evaluar. Una vez los tenemos identificados, pasamos a la evaluación en sí para identificar todos los factores que pueden afectar a su correcto funcionamiento. Una vez hemos identificado el flujo de información, vamos a identificar puntos que le pueden afectar en cuanto a los sistemas informatizados que se estén utilizando, equipos que van a proporcionar datos o documentos críticos en cuanto a integridad, y a partir de ahí, identificando flujos de información y factores que pueden ponerles en riesgo, como los sistemas informatizados o los equipos, pasamos a una auditoría del cumplimiento de la integridad de datos para ver que todo el diseño del flujo de información es correcto. Ahora entramos en detalle para aclararlo. Y en caso de que detectemos alguna desviación, según su criticidad, lo que hemos establecido es que el punto final sería remediarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir clarificando cada uno de los puntos. El primero es identificar los procesos críticos de negocio. Bien, aquí me refiero a establecer cuáles, por ejemplo, en un grupo de empresas es posible que tengamos varias empresas y en cada una de las empresas tengan la responsabilidad de hacer una determinada actividad. Por ejemplo, una que se encargue de, sea más laboratorio de control, otra que se encargue de la distribución y otra que se encargue de la fabricación. Bien, lo primero que tenemos que determinar es esa actividad en cada una de las instalaciones. Una forma de hacerlo es mediante la representación de la cadena de valor, que es lo que os hemos puesto aquí. Esto es una cadena de valor típica de una empresa fabricante, donde la columna vertebral de todo el proceso o el proceso crítico es lo que es el área de producción, y después tenemos diferentes departamentos soporte que le van a dar cobertura en ciertos puntos. Por ejemplo, desde la logística interna para dar cobertura a la recepción de los materiales, a toda su verificación, al almacenamiento, al aprovisionamiento de las líneas, mantenimiento en cuanto a dar cobertura a que los equipos de proceso estén bien calibrados, un buen mantenimiento preventivo y tengamos un mantenimiento correctivo también en caso de que sea necesario. La rama de I+D en cuanto a desarrollo de producto. Estos serían departamentos los que están en vertical, que pueden funcionar, digamos, por sí solos. Y después tendríamos departamentos transversales que de alguna forma dan cobertura a varios departamentos, como puede ser el departamento de compras o el departamento de sistemas o el departamento de garantía de calidad, que gestiona la trazabilidad de toda la organización. Bien, una vez hemos identificado todos estos puntos, todas estas áreas dentro de cada instalación, el color también refleja el resultado de un análisis de riesgos que hacemos. ¿Por qué? Porque de cada una de las áreas de la organización lo que determinamos en una especie de matriz son las tareas principales dentro de cada área, que aquí he puesto a modo de ejemplo un pequeño resumen. Bien, bajo el análisis de riesgos que hicimos en este caso de ejemplo, los apartados que están en un naranja más destacado eran actividades que gestionaban información reguladas y, por tanto, tenían que ser de aplicación en cuanto a la integridad de datos, de acuerdo al impacto que puedan tener sobre la calidad al producto o el impacto al paciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Departamento de Marketing y Recursos Humanos también veíamos que era áreas reguladas, pero parcialmente. Por ejemplo, el de Recursos Humanos es de vital importancia a la hora de establecer la formación, los perfiles de puesto de trabajo, pero quizás algo menos a nivel de remuneración. En ventas, pues a nivel de promociones o exposiciones no sería tanto regulado, pero a nivel de hacer la trazabilidad del cliente que nos pide pedidos y también la trazabilidad de
lotes que hemos expedido a los clientes, pues aquí también era regulado. Y toda la parte más financiera quedaría excluida. De todas formas, esto es un ejemplo y es un método. Lo que queremos destacar es que se parte de una visión de la organización determinando esas áreas presentes en la organización y cuál es su impacto en cada uno de los procesos, el impacto en cuanto al producto y en cuanto al paciente. Vale, una vez hemos identificado qué áreas vamos a analizar, que serían las naranjas, más claras y la oscura, nos planteamos cómo analizar cada área. Y esto es lo que vemos en el siguiente paso. Bien, nosotros, como los que hayáis asistido a otros webinars sabréis, utilizamos muchos talleres propios de la metodología Lean y el taller VSM lo utilizamos para muchas de las tareas de la validación y también de la política de integridad de datos. ¿Por qué? Porque es un taller que concentrando al personal que tenga la visión completa en cuanto a calidad, en cuanto a los procesos, en muy poco tiempo, con muy pocos recursos, se extrae mucha información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que empezamos por el área de compras o administración, ¿de acuerdo? Y vemos que en ese área parte desde la homologación de los proveedores, contando sobre todo con garantía de calidad y con calidad en este sentido, viendo cómo se planifican las compras a esos proveedores homologados, viendo cómo contactamos con los proveedores para adquirir la mercancía y viendo todo el proceso de recepción. Bien, pues lo que haríamos es convocar a este taller al personal implicado directamente en el proceso y personal que le pueda dar soporte en algún momento. Y lo que hacemos es colocar este mantel de papel en lo que es la pared e identificar primero el alcance que vamos a analizar. Por ejemplo, el que he comentado, el del proceso de compras. Después continuaríamos identificando quién interviene en este proceso, huyendo al máximo posible de identificar personas concretas, identificando perfiles dentro de los puestos de trabajo de la organización que pueden actuar. Una vez sabemos las personas que pueden intervenir, vamos a identificar o describir el proceso identificando tareas concretas. Cada tarea va a estar representada por un POSIT y lo que haremos es colocar el POSIT en la vertical de quien ejecute la acción. Y además también tendremos lo que es una leyenda de colores de POSIT según qué estemos utilizando. Por ejemplo, si tenemos que la planificación de compras es un Excel o es un documento que tiene el responsable de compras, vamos a todo lo que sea manual, en papel o en Excel, lo colocaríamos, por ejemplo, en una leyenda de color amarillo. Si tenemos, por ejemplo, un RP que gestione ya lo que es el pedido de compra, podríamos colocarlo en POSITs rosas, ¿vale? Desde que creo el pedido, confirmo con el proveedor la fecha y la cantidad, ciertos pasos, ¿de acuerdo? Y si después, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión de almacén que me va a permitir en tiempo real, viendo la mercancía, identificar los lotes del proveedor o hacer las verificaciones del camión en tiempo real, pues lo colocaríamos en otro color. Esto que nos está permitiendo de una forma muy sencilla, saber qué personal puede influir en el proceso, saber el orden de las tareas del ciclo de vida de la información. Pues empezaría en este Excel, que lo genera esta persona en este momento y se almacena en una localización determinada, que nos aclaran en este punto. Después hay una integración del documento con el sistema. Después hay una interface entre el RP y el SGA. Es decir, vemos cuál es el flujo de información desde que se genera, en cada paso cuál es su procesamiento o quién utiliza la información y también, como estarán en este taller el personal involucrado directamente en el proceso, si veis algunos comentarios en rojo, eran posibles debilidades que veían ellos. Por ejemplo, esto lo guardo en un PC y este PC, pues por el tema de turnos, siempre lo abro con una sesión de administrador y puedo modificar la fecha pues o la hora. Pues aquí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Porque podríamos, de una forma intencionada o no,
modificar ese dato y que el registro directamente sea no conforme, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez hemos identificado las áreas de la organización, lo primero que hacemos es comprender ese flujo de información en forma de taller VSM, que esto después lo pasamos a un formato digital. Una vez hemos elaborado este diagrama, y además cubrimos un punto normativo, que es que tengamos de alguna forma representado el proceso, sin casi darnos cuenta, hemos aclarado estos puntos en cuanto al ciclo de vida de la información. Sabemos dónde se crea y quién crea el dato, es decir, si se obtiene por una persona haciendo un análisis manual o se obtiene por un equipo de forma automática, como pueda ser una cámara climática leyendo la temperatura, o si es un sistema que procesa ciertos datos y obtiene un resultado. Sabemos quién lo obtiene y también quién lo registra, porque puede ser que se obtenga en un equipo como una báscula, pero después en el manual el usuario introduzca el dato, pues ahí vamos a tener otra clase de riesgo. Bien, vamos a comprender este punto, vamos a saber en cada uno de los hitos, en cada uno de los POSIT, cómo representamos el dato y si lleva algún cálculo asociado, y esto lo tendremos en cuenta después, por ejemplo, si el cálculo lo hace un sistema en la parte de OQ, ¿vale? ¿Dónde se almacena? Porque muchas veces va a ser un registro manual y se almacenará en un documento que tendremos un procedimiento de quién después, a quién se lo entregamos una vez registrado el dato y cómo se almacena esto, o va a ser electrónico, y aquí hay una gran infinidad de posibilidades en cuanto a que se genere en un PC, que después pasemos al sistema o otras opciones, ¿de acuerdo? Pero esto es un punto que tenemos que aclarar. ¿Quién? ¿Qué hacemos con el dato y dónde? Y si hay alguna clase de integración entre sistemas, ya sea entre una báscula y un sistema informatizado o entre varios sistemas, como hemos visto de RPSGA, lo vamos también a comprender y contemplar después para analizar el cumplimiento de la integridad de datos. Aquí, como veis, lo único que estamos haciendo es comprender el proceso. También será de aplicación en ese análisis del VSM si, una vez obtenido el dato, requerimos un flujo de aprobación. Muchas veces las guías manuales en papel pasan por un supervisor que lo verifica o lo comprueba. O tenemos unos certificados de análisis que los técnicos de laboratorio introducen resultados, pero hay un responsable que certifica toda esa liberación del lote o todo el certificado. Bueno, pues esto también lo tenemos que comprender. También, ¿a quién se va a distribuir la información? Por ejemplo, si se trata de un procedimiento, una vez se aprueba el documento, ¿cómo controlamos las copias no controladas de las versiones obsoletas de ese procedimiento y cómo implantamos los nuevos documentos? O, siguiendo con el caso anterior que hablábamos, cuando obtenemos un dato, ¿a quién se lo tenemos que proporcionar para que siga el flujo del proceso? Y también, ¿cómo vamos a almacenar esta información? ¿Cómo es la seguridad para hacer que no se pueda modificar, por lo menos de forma controlada? Y cómo vamos a mantenerlo en todo ese periodo de archivo. Bien, una vez hemos identificado esos procesos y hemos pintado y profundizado en el conocimiento de ese flujo de información, también hemos identificado esos factores que pueden poner en riesgo ese flujo, que ya, como he comentado antes, pueden ser registros críticos, pueden ser sistemas informatizados o pueden ser equipos de proceso. Y en ese sentido tenemos que tener un control. Bien, lo que es la definición de este sistema de gestión documental y de los sistemas informatizados los diferenciamos. ¿Por qué? Porque aunque, como hemos dicho antes, los objetivos a cumplir por todos ellos sean los mismos, que ahora veremos en cuanto a requisitos de la regla ALCOA, al final los riesgos, por la naturaleza propia de lo que son cada uno, son diferentes. Es decir, no es lo mismo un papel, que tendrá unos riesgos a la hora de asegurar su almacenamiento o la introducción de los datos o las modificaciones, a un sistema informatizado. Y en este sentido,
lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos pintado el flujo es tener un inventario de todos los documentos críticos y de todos los sistemas informáticos. En cuanto a documentos, ¿qué tendríamos que contemplar? Pues tener un listado de esos procedimientos del sistema de calidad, tener claro los registros, tener claro cómo se codifican esas aprobaciones, los controles de cambios y todas las versiones, dónde los almacenamos y también documentación propia de validaciones y cualificaciones. Aparte, ya de la parte más informatizada, pues si tenemos varios sistemas, por cada uno de ellos tener claro para qué se utiliza, cuál es su alcance funcional dentro del proceso y cuál es el grado de seguridad que ofrecen, porque en ese sentido podemos tener realmente diferencias muy importantes en sistemas, si son más o menos obsoletos y a nivel de cumplimiento, sobre todo de seguridad en cuanto a audit trail o firmas electrónicas o contraseñas. También, por cada uno de los sistemas, tener claro cuál es la categoría GAM. A esto me refiero ver si son sistemas que no requieran de configuración para poder funcionar según el uso que se espera de ellos. Por ejemplo, me estoy refiriendo a software que pueda tener una impresora de etiquetas o un pHímetro, que esto estaría catalogado como a lo mejor un categoría 3 según GAM, o un sistema que pueda ser muy complejo, pero a través de configuración lo podemos adaptar a mi procedimiento, por ejemplo, RPs, SGAs, siempre y que no toque el código fuente para personalizarlo a medida para la organización, será categoría 4 y tendríamos la categoría 5 si ya modificamos el código del sistema para adaptarlo en los procesos. Esto es de vital importancia tenerlo contemplado en este inventario de sistemas porque, como veréis, es un factor crítico o es un factor a contemplar a la hora de establecer más o menos riesgo en el proceso. Claramente, un sistema desarrollado a medida va a requerir más verificaciones o va a incorporar al proceso más riesgo que pueda ser un sistema estándar de mercado. También algo a contemplar por sistema informatizado es el proveedor de servicios, que como sabéis, todo lo que no hagáis vosotros directamente en la organización y subcontratéis a un tercero, sois directamente responsables. Entonces ahí, en ese sentido, lo que haremos es, lo que se hace es identificar esos sistemas, identificar esos proveedores de servicios que dan cobertura, ya sea para desarrollar, para formar a los usuarios en el uso del sistema o incluso para mantener la base de datos, para identificar qué es lo que pido al proveedor, identificar esos proveedores críticos según el servicio que den y de alguna forma que estéis cubiertos a nivel del servicio, a nivel de que tengáis un acuerdo que establezca qué esperáis que os ofrezcan en cuanto a identificar los servicios y también establezca cuál es su metodología. Incluso, como veremos el mes que viene, en el webinar siguiente, ver a través de una auditoría periódica que realmente los requisitos de ese acuerdo de calidad del servicio se están cumpliendo. Y por otro lado, también identificaremos por sistema esa infraestructura informática que tienen directamente relacionada, que le van a dar toda la cobertura a nivel de especificaciones informáticas, técnicas y a nivel de rendimiento y sobre todo también a nivel de seguridad. Por tanto, como hemos comentado, por cada uno dispondremos o se generaría un inventario general que identificará esos sistemas y esos equipos presentes en la organización. De cada uno de ellos, como hemos comentado, vamos a establecer ese nombre, vamos a identificar ya, profundizando un poquito, cuál es su situación en cuanto a la validación y de cada uno de ellos tener una ficha que esclarezca lo que hemos comentado. ¿Qué proceso gestiona? ¿Cuál es la parte software y hardware que comprende ese proveedor de servicios? Y toda la documentación propia del fabricante o propia de la validación o propia de procedimientos internos de calidad disponemos, ¿de acuerdo? Para ver ejemplos del inventario y de fichas, podéis ver el webinar que tratamos sobre
plan maestro de validación donde entro en profundidad en este punto. Bien, una vez hemos identificado esos procesos críticos de negocio, esas áreas de la organización y hemos pintado esos flujos de información y hemos identificado y tenemos el detalle de todos los factores que pueden afectar a esa información, pasamos a ver cómo el diseño que tenemos en nuestra organización es conforme o no para gestionar datos de forma robusta, contemplando el cumplimiento de esos requisitos que hemos comentado antes de la regla ALCOA Plus, que como sabéis, cada letra de la palabra hace referencia a un requerimiento y después, por la propia definición de ALCOA, añadieron 4 más. ¿De acuerdo? Bien, entonces, contemplando ese flujo de proceso que hemos pintado haciendo el taller VSM, vemos de cada uno de los hitos, de cada uno de los POSITs, y nos preguntamos si en cada una de esas actividades está claro quién genera el dato y quién lo registra, y en caso de que sea un sistema informatizado, entramos en profundidad a ver que haya una buena definición de los usuarios, evitando esos usuarios genéricos. Por ejemplo, nosotros hemos ido muchas veces a organizaciones, el registro ha estado perfecto a nivel de, por ejemplo, recepción de mercancías, pero cuando realmente en cada punto del flujo vas a ver el registro, vemos que, por ejemplo, lo ha hecho usuario operario de almacén. Esto no hace atribuible la acción, porque si hay más de un operario, realmente no podríamos identificar la persona. Entonces, esto podría ser una desviación. O a nivel de permisos de seguridad, ver en cuanto a los sistemas que puedan afectar al flujo de proceso, si tenemos posibilidad de tener unos permisos de seguridad fiables o tenemos alguna desviación en esto. O muchas veces lo que nos encontramos es que el sistema, por ejemplo, permite establecer una complejidad de la contraseña, una renovación periódica, pero no se está haciendo uso de ello. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es establecer un procedimiento global de la organización en cuanto a, por ejemplo, gestión de seguridad, contemplando, por ejemplo, el tema de las contraseñas, y verificamos de todos los sistemas que realmente estén implantadas para los usuarios que realmente tenga sentido que tengan acceso ahí. Y en caso de que algún sistema no tenga esta configuración aplicada, estamos generando esa metodología que nos hace poder identificar esta desviación que después subsanaremos. Otro requisito es que sea legible. Y aquí siempre digo el mismo ejemplo. Un valor por sí mismo no tiene ningún significado si no se le da de un contexto. Por ejemplo, en una pesada, un 10 no nos seguramente no nos diga nada si no le añadimos un contexto de que es una pesada, que estamos en una orden de fabricación concreta, que se trata de un artículo en concreto, que tenemos un margen de tolerancia específico y que llevamos a lo mejor pesado a la orden cierta cantidad. Bien, con todo este contexto, si después se realiza una pesada y se registra absolutamente cuándo, en qué orden, qué usuario, qué valor y qué margen tenía, ya puedo interpretar este contexto. Muchas veces vemos nos ha pasado que cuando la empresa adquiere un sistema, el fabricante le da la respuesta de sí, dispone de audit trail, pero realmente para lo que son los usuarios no es legible. ¿Por qué? Uno, porque no tenemos ningún formulario o interface en la aplicación para leerlo y está en un log, en un archivo dentro de un servidor. Ahí ya muy rápidamente legible y óptimo no es. Y después abres el log y también es más o menos difícil poder leerlo. Entonces, en ese sentido, es posible que tengamos la información, pero que de alguna forma no sea entendible o que tengamos que hacer algún procedimiento para ser capaces de acceder. Pues bueno, esto es algo también que debemos de tener en cuenta. Y en este punto lo que hacemos es, en el flujo de proceso, como hay tampoco todo tiene que tener audit trail. A través de un análisis de riesgos, poniendo cada uno de los hitos del proceso, vemos si tiene sentido o tenemos que monitorizar
cualquier inserción, modificación o baja en ese sentido. Y de los pasos que requieran Audit Trail, ver que realmente tienen todos los datos que necesitamos para poder saber y reproducir qué ha pasado. Después, otro requisito sea que sea simultáneo, es decir, que tengamos o demos a los usuarios finales todas las herramientas para cuando se obtenga un dato crítico, tengan a su disposición un procedimiento para saber dónde tienen que introducir los datos para, uno, hacer que no se pierda nada de información y, dos, que sea lo más correcta posible, ¿de acuerdo? Evitando el uso de soportes intermedios temporales. En ese sentido también, en los registros manuales, prestar especial atención a la fecha y hora en cuanto a que sea la administrada por la organización, porque ahí hay cierto nivel de criticidad. Originales, descrito como la primera captura de información, tenemos que identificar cuál es, ya sea grabada en papel o electrónicamente, saber dónde se almacena y en caso de que después se produzca alguna repetición o algún reproceso sobre, por ejemplo, si se está tratando de una pesada, pues contemplar la primera lectura y después ver que no es válida y poder tener los medios para registrar posibles repeticiones siguientes, ¿de acuerdo? Tanto si se hace en papel como si se hace con un sistema informatizado. O incluso si el dato es una media de diferentes mediciones, que exista el registro de cada una de las mediciones y el registro final del cálculo de la media, ¿de acuerdo? Y eso, aquí lo que prestaremos atención es al diseño correcto de lo que es documentación y sistemas para que se puedan acoplar a este requisito. Exactos. Aquí lo que haremos en el flujo del proceso, en cada paso vamos a detectar cuál es la precisión del dato que se espera. Y en ese sentido, si todos los factores que pueden poner en riesgo a ese flujo de información son conformes con estos requerimientos. Por ejemplo, a la hora de estar haciendo una pesada, es posible que la báscula tenga una precisión adecuada para el uso que se destina, en cuanto a, por ejemplo, que tenga 4 decimales de precisión, pero, por ejemplo, el sistema informatizado no tenga el mismo número de decimales. Y es posible que se pierda información o se amplíe añadiendo ceros. En cualquiera de los dos casos, sería un dato no correcto el que se registre, ¿de acuerdo? Y en este punto lo que haremos es, en cada hito del flujo del proceso, identificar dónde se registra y que no se pone en riesgo ese punto. Además de poder registrarlo de una forma correcta, la información, vamos a contemplar dos factores que también pueden poner en riesgo a la exactitud. Una es el procedimiento que hagan los usuarios para obtener el dato, y ahí a nivel de formación es muy importante, y a nivel de la flexibilidad que le pueda dar el sistema informatizado al usuario es otro, es decir, añadir el máximo de controles en proceso para limitar ese riesgo de error, tanto en la introducción de datos, evitando la introducción de datos manuales, como confirmando pues, que se trata de los lotes correctos o de los órdenes que tocan. Y por otro lado, si se obtienen los datos con equipos, es fundamental pues, su correcto mantenimiento a nivel de mantenimientos preventivos, como pueda ser la calibración periódica. Y del mismo modo podríamos estar hablando de la validación de sistemas. También otro requisito que vamos a contemplar cuando estemos analizando cada flujo de información es que esté completo. Ahí, como hemos comentado antes, además de que en cada registro esté el dato y los metadatos que haga falta para poder leer el registro de forma correcta, también vamos a ver que se registre cualquier repetición o modificación. También contemplar que exista un procedimiento establecido para asegurar que el tiempo de archivo de la información se cumple. Es decir, si se trata de documentos en papel,
que exista el procedimiento de archivo en una zona cerrada al paso, solo por personal que pueda entrar y acceder a esos documentos y que permanezcan accesibles y disponibles ese tiempo de archivo. Igual que informáticamente no se pueda modificar o eliminar ningún dato en ese transcurso de tiempo. También consistentes a la hora como hemos comentado antes, es posible que genere los datos, pero después haya un flujo de aprobación establecido. Pues bueno, registrar estos puntos también será un punto a valorar en ese flujo de información. Cómo queda registrado, cómo es la gestión y la distribución de la información, si se hace de forma electrónica, que haya firmas digitales para establecer en qué momento y por quién se realiza esa revisión de los datos y que una vez firmados y revisados no se pueden modificar o por lo menos no sin un determinado motivo que quede también registrado. Perdurables. Aquí, como vamos a estar, cuando pintemos todo el flujo de información, hemos comentado que vamos a ser capaces de identificar las diferentes fuentes de información y lugares donde se guarda información crítica. Muchas veces no son solo los bases de datos de las aplicaciones ni los documentos en papel. También a lo mejor hay PCs o hay equipos que directamente se guardan información. Pues bueno, en este sentido, para establecer este requisito de perdurable, lo que identificaremos en cada punto del proceso es dónde se almacena cada dato y entonces a nivel de política de copia de seguridad vamos a identificar qué datos tenemos que asegurar y de qué vamos a hacer la copia y de cada uno de ellos, como siempre a través de un análisis de riesgos según la criticidad, vamos a establecer una periodicidad de copias según esa criticidad y también ese proceso de restauración para comprobar que es válido. A nivel de disponible, vamos a, una vez ya registrado toda la información, vamos a verificar que podemos acceder a la información de forma rápida y por personal que realmente esté autorizado por la organización. Ahí pondremos en riesgo o verificaremos, mejor dicho, las seguridades de los usuarios para tanto acceder a datos históricos como a datos en vigor, para que realmente estén accesibles solo al personal que toca y también asegurar que en caso de auditoría de clientes o inspección pública podemos disponer de esta información de forma rápida y entendible por las personas para poder contar con estos datos, porque como he comentado antes, que estén codificados o que no sean entendibles, realmente de poco nos va a servir si no sabemos interpretarlo. Bien, hasta aquí, ¿cómo hemos identificado esas áreas de negocio críticas? ¿Cómo hemos representado el flujo de información? ¿Cómo hemos identificado estos puntos críticos que pueden afectar a la información? Y cómo, con ese flujo de proceso, hemos evaluado si cumplen estos requisitos que nos presentan la regla ALCOA. Es posible que, como hemos comentado antes, detectemos ciertas debilidades a nivel de, por ejemplo, políticas de que no estén bien implantados los perfiles de seguridad o la gestión de contraseñas o que tengamos Audit Trail pero no esté habilitado en todas las entidades que toca o que no tengamos un armario cerrado con llave para almacenar cierta información crítica. A esto es lo que llamamos plan de remediación, a identificar esas debilidades y de alguna forma, optimizando los esfuerzos, remediarlos. Y esto muchas veces, bueno, tenemos que integrarnos, por supuesto, con el sistema de calidad existente en la organización a través del proceso CAPA que esté implantado, pero muchas veces, en vez de subsanar cada una de los gaps, cada una de las desviaciones de forma individual, lo que hemos comentado, optimizar esos esfuerzos y crear procedimientos globales, comunes, y cuando se está tratando de un grupo de empresas o una empresa que tiene muchas instalaciones,
cobra vital importancia de hacer una política, por ejemplo, de gestión de usuarios y seguridades y después, por cada uno de los sistemas, hacer un anexo. De esta forma, para mantenerlo también a lo largo del tiempo, se optimiza mucho la gestión. Y lo que hemos querido aquí representar con estos dos gráficos es que muchas veces se puede subsanar o bien de una forma informatizada, desarrollando de alguna forma lo que son las aplicaciones o explotando ciertas funcionalidades que hay existentes o por bien procedimiento interno. Aquí, según la organización y la estrategia y la política de calidad, abordaremos de una forma u otra la subsanación, porque muchas veces por procedimiento interno dejamos registros, pero muchas veces es muy difícil mantenerlo en el día a día y que realmente podamos defender ante un tercero que realmente ese registro se ha mantenido a lo largo del tiempo de una forma correcta. Estoy hablando, por ejemplo, de que, por ejemplo, para entrar a la sala hay un registro manual y tenga que apuntar fecha y persona, o que cuando cambie un perfil de seguridad tenga un pequeño registro que voy apuntando todos los cambios. ¿Se puede hacer? Sí, pero además de ser un lastre en cuanto a la operativa, pues puede ser algo menos fiable en cuanto al registro. Pero bueno, aquí lo que siempre decimos, lo importante es establecer una metodología que, bajo nuestro punto de vista, lo hacemos de la forma más práctica posible a través de los talleres VSM, por los POSIT, para, primero, tener claro cuál es la situación de la organización, qué está pasando, qué estoy utilizando, cuál es el alcance de los sistemas en el proceso. Y a partir de ahí, ver cómo en ese diseño que he hecho, que muchas veces es híbrido entre papel y sistemas, cuáles son los puntos críticos que puedo tener a nivel de que sea atribuible o que sea contemporáneo o que esté disponible la información, y con ese conocimiento de cómo lo he diseñado y esos puntos débiles, establecer ese plan de remediación. Como he comentado, estos pilares a nivel de comité de personas y a nivel de cumplimiento de la regla del COA no tendría sentido sin apoyarse de ese sistema de calidad, porque cuando se trata de utilizar documentos en papel o se trata de utilizar equipos de proceso o sistemas informatizados, vamos a requerir un punto en cuanto a la política de calidad, es que estén validados o cualificados. Y en ese sentido, tenemos que conocer cuáles son los criterios de aceptación de calidad de la organización para dar las formaciones, para dar por validados los sistemas, y tenemos que conocer para cada uno de los sistemas que estamos utilizando si los sistemas están validados sí o no, y en caso de que no estén, pues será una actividad a contemplar en ese plan de remediación. Y hasta aquí lo que teníamos previsto de lo que sería la implantación de la política de integridad de datos, contando con la experiencia de las personas, estableciendo de una forma práctica cuál es el flujo de información y de cada flujo de información saber quién genera, cuál es el dato que se genera, dónde se almacena y por quién se administra, ya sea en un sistema o un documento, y cómo con este conocimiento vamos a ver ese cumplimiento en la regla del COA. Esperamos que haya sido de vuestro interés en cuanto a la aplicación práctica. Y bueno, también queríamos señalar en esta última diapositiva que, bueno, ahora pasaremos al turno de preguntas para ver preguntas concretas que hayan podido surgir, pero si después del webinar, cuando recibáis la documentación, tenéis alguna duda, os invitamos a este grupo de LinkedIn que se habla en español en cuanto a temas de validación de sistemas informatizados y temas de integridad de datos, donde podéis determinar ciertas cuestiones a la hora, por ejemplo, de poner en práctica algún taller o algún análisis en cuanto a la regla del COA, y os daremos nuestro punto de vista. Y también, en caso de que detectéis algún tema de interés para trabajarlo en algún webinar, también os lo agradeceríamos y lo contemplaremos en el plan de formación. Voy a pasar a ver si hay alguna pregunta. Vale, Antonella me pregunta si vais a recibir
la presentación de este webinar y la respuesta es sí. Al finalizar el webinar recibiréis un correo electrónico tanto con la presentación que hemos utilizado en la tarde de hoy como del vídeo del webinar para que veáis un poco la explicación y podáis volverlo a ver, y también un certificado de asistencia porque os puede servir como formación continua en este sentido. Vale. María Laura indica: hay organizaciones que deciden comenzar por llevar a cumplimiento de integridad de datos a los laboratorios de control de calidad, porque consideran que este sector está más expuesto a ser auditados en cuestiones de integridad de datos. ¿Este enfoque implicaría algún riesgo o es también un buen modo de comenzar? A ver, cuando se trata de comenzar siempre es un buen modo en cuanto a, bien, si eres consciente de que tú tienes un determinado criterio de aceptación, que pueden ser los requisitos de la regla ALCOA, y has establecido que tienes diferentes partes de la organización, pero que vas a centrarte en una y haces todo el flujo de proceso, es totalmente válido. Lo que, en caso de análisis, es cierto que estaría incompleto porque, bajo nuestro punto de vista, como hemos especificado en la cadena de valor, al final el flujo de información, el foco lo tenemos que poner en todos los registros críticos del proceso y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del producto y que tenga un impacto en su seguridad y calidad o en la seguridad del posible paciente. Por tanto, lo que te podrían decir es que es una evaluación parcial de lo que es todo el ciclo de vida de todos los datos regulados. Pero, por supuesto, es un buen comienzo. Yo, en este punto, lo que te diría, quizás, o cómo lo enfocaría yo, sería hacer un plan, una política de integridad de datos que establezca todas las personas que van a intervenir, que te den la perspectiva, como hemos hablado, de calidad, procesos y de IT, y establecer toda la organización. En caso de que seáis un grupo de empresas, establecer esta estructura y de cada una de las empresas esas áreas y establecer este criterio de aceptación de la regla ALCOA para todas. Y después, en el planning, como cualquier sistema de calidad, decir que realmente tú conoces que tienes todas estas áreas de la organización críticas, que vas a poner a disposición de esta política todo el conocimiento y experiencia de estas personas especialistas, pero que no te puedes comer el elefante de una y que lo vas a hacer a trozos y que vas a empezar por esta parte del laboratorio de control de calidad. En este punto yo quizás lo vería más robusto porque en la estrategia tendrías el alcance completo y en el plan ya estableces que vas a empezar por solo un paso, de forma que tienes una estrategia futuro, 1, y 2, en caso de que estés a media cuando te auditen, tienes un plan y realmente que quieres cumplir, pero has empezado por un punto, porque como habéis podido visualizar, es un análisis muy exhaustivo que hay que hacerlo por fases y por partes, ¿correcto? Espero haberte resuelto la duda. Veo otra cuestión de Lucía Martínez que indica: con respecto a las auditorías, ¿es necesario que estén incluidas en un procedimiento? Mi respuesta es sí. Lo que nosotros hacemos es, tenemos lo que es el sistema de calidad global de la organización, que ahí tienes una revisión por la dirección con unos objetivos muy claros que marcan factores de riesgos a nivel de producto, a nivel de proveedores y a nivel de proceso completo. Bien, para hacer robusto todo esto y marcar los objetivos que después se tienen que seguir, tienes que establecer un procedimiento. Y muchas veces lo que hacemos es ver el procedimiento propio de la organización a nivel de auditoría interna y ver si a nivel tecnológico o a nivel de integridad de datos se puede extender. Y puede ser como un anexo. Y ahí lo que hacemos es, la política es un anexo a este sistema de calidad y las auditorías es otro anexo. Y ahí hacemos una espina de P y determinamos todos los riesgos que pueden haber. Y a través de ahí sale un formulario para profundizar en cada uno de los riesgos que hemos determinado que pueden llevar sistemas, proveedores, una mala configuración de usuarios, absolutamente de todos los factores que pueden
pones en riesgo. Y entonces hacemos un procedimiento que establezca cómo vamos a hacerlo. Primero, estableciendo los factores de riesgo, después identificando de esos puntos críticos ese formulario de auditoría donde está claro cómo vamos a profundizar y después viendo a quién tenemos que auditar, por ejemplo, a los proveedores de servicio tecnológico, dejando registro si es una auditoría presencial o remota, porque la TAM 5 te dice que puedes incluirlo en los dos sentidos, también según el servicio tiene más sentido hacerlo de una forma o de otra, y después, una vez tienes ese formulario rellenado, hacer un pequeño informe de si es conforme o no. Te invito a asistir el mes que viene al proceso de auditoría porque voy a describir exactamente cómo hacemos esto. Espero haber resuelto la duda, Lucía. Si no, por favor, indícamelo e intento profundizar un poquito más. Bien, la siguiente pregunta es de Andreu González. Bien, e indica, yo tengo una duda. A nivel de almacenamiento de datos, la periodicidad en la cual se tiene que mantener un dato es personal, según el análisis de riesgos de cada empresa, y datos cuya duración esté estandarizada. Bien, aquí es cierto que puede ser una visión de organización o de empresa, pero también yo partiría de, uno, con el flujo de información podemos hacer un mapa de procesos con toda la información que hay presentes, ¿vale? En la organización, pues desde la homologación de proveedores a los pedidos de compra, a los pesajes, a los registros de los primas, absolutamente todo. Bien, a través de identificar estas entidades se puede establecer un análisis de riesgos que ahí en el webinar de análisis de riesgos establezco cómo ponderamos nosotros en este sentido para establecer un poco esos datos, su criticidad. Y a través de la criticidad establecer ese tiempo de archivo. También un criterio a establecer es el sector en el que te encuentres a nivel de normativo, a nivel de productos sanitarios, ahora lo acaban de extender a 10 años, ahí podemos también tomar como referencia digamos, el sector de la actividad y después, con el flujo de procesos, hacer una matriz, identificar esos datos con diferentes criterios que impactan al producto terminado, si es de materia prima, dónde se almacena, si es un servidor o es un equipo, y a través de todo ese conocimiento establecer ese tiempo. Si se hacen copias, si no. Espero, Andreu, haberte resuelto la duda. Veo otra pregunta en este caso, de Gonzalo Alberto. Indica, AICOA es la única herramienta que se puede usar para retar y estructurar la integridad de datos. Bien, al final, como comento muchas veces, no hay una forma única y correcta de hacer las cosas. Si bien lo que te diría es que la regla AICOA, la principal expectativa a nivel regulatorio, aunque no es de obligado cumplimiento, pero sí que es verdad que nace de la CDA, se extiende ya a nivel europeo y es, digamos, la más completa a nivel de requisitos. Y además, también en toda la normativa que he puesto al principio de la presentación en cuanto a guías que han sacado los principales organismos reguladores, todos hacen referencia en este sentido. Pero también es verdad que se puede utilizar la regla AICOA y, por ejemplo, tal y como lo hemos nosotros presentado en las diapositivas, también es una especie de análisis de riesgos, porque lo que hemos hecho es hacer un flujo de proceso, pintándolo con los POSITs, y un momentín, voy a pasar a la diapositiva aquí, un segundito. Cuando hemos visto que de cada POSIT hacíamos este análisis de quién crea el dato, cómo se representa, dónde se almacena, este es otro análisis, es decir, de cada uno de los puntos de la información hemos hecho una matriz de quién crea, cuándo se crea, dónde se crea y para qué lo utilizo. Y a partir de ahí también puedes ir tirando del hilo de ver cómo cumple la regla AICOA y también simplemente con identificar esa matriz y los datos
puedes identificar riesgos sin llegar a la regla ALCOA. Si ves que se almacenan los datos en un PC propio del usuario final que no esté gobernado por la infraestructura global de la organización, pues ahí ya tienes un hito para remediar, ¿de acuerdo? Yo te diría que la regla ALCOA es la que indican las principales guías de buenas prácticas y digamos las más completas. Sí que es verdad que el enfoque de cada guía en cuanto a la regla ALCOA tiene sus propias expresiones, pero al final siempre acaban en esos requisitos. Santiago Sánchez, el inventario y categorización del software es una fase del Data Integrity. Bajo nuestro punto de vista, sí, Santiago. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evidenciar, o tal y como nosotros hacemos las cosas de forma práctica, primero se empieza de tener un control de lo que tienes. De hecho, en el anexo 11 de las normas de correcta fabricación, lo que te dice es que tengas un inventario de los sistemas que utilizas. ¿Qué te están diciendo? Que sepas cuál es el diseño de tu organización en cuanto a sistemas utilizados. Y para no evaluar todos los sistemas de la misma forma, ni con la misma extensión en cuanto a las verificaciones, lo que yo te indico es, sigue GAM5, que la ventaja es que a través de un análisis de riesgos lo que te permite es establecer un proyecto diferente según el software. ¿Por qué? Porque si es un software no configurado será una extensión menor que, por ejemplo, si es un software configurado o uno hecho a medida. Entonces, en cuanto al inventario, ¿es parte de la política de integridad de datos? Sí, porque evidencia y además aporta valor tener un conocimiento de cuáles son los factores o los puntos de riesgos que puede afectar a la información y uno de ellos es el software. Y después la categorización es porque al final en las organizaciones existen muchos sistemas y no tiene sentido verificarlos todos ni con la misma extensión y te puede dar primero, un conocimiento en saber si se ha desarrollado medida sí o no y también a la hora de hacer el plan de remediación, yo empezaría con el software más crítico desarrollado a medida que impacte más en el producto que uno que pueda ser estándar a la hora de que partas del mismo punto de que no esté validado. Entonces, bajo nuestro punto de vista, es muy importante saber lo que tienes y saber cómo impacta en el flujo de información para poder hacer una política de integridad de datos, saber si cumples la regla ALCOA y en caso de que no, ponerle remedio. Espero también haberte resuelto la duda. Amelia indica los datos primarios que se originan en las validaciones de equipo y si estas validaciones están realizadas por proveedores externos, ¿cómo aconsejarías incluirlas en tu estrategia de integridad de datos? Correcto. Aquí lo que en el flujo de información, lo voy a poner un momentín la diapositiva porque así me voy a explicar mejor. En el flujo de información que generamos, identificamos las personas que intervienen y ahí podemos identificar personal interno y externo, de forma que si parte de la validación o parte de los datos viene de un tercero, vamos a integrarlo porque es dentro del flujo de información crítica del producto, es una parte. Entonces, yo lo incorporaría en el flujo, si es una tarea propia del proceso o si es de la validación también. Si lo que me estás comentando es que parte de la validación está hecha por un tercero, para asegurar el tema de la política de integridad de datos y también para ver que esa información es conforme a vuestro sistema de calidad, lo que hacemos, lo que siempre recomendamos en ese sentido es, bien, utilizamos todo, y lo que dice el anexo 11 también es esto, utilizamos todo lo que del tercero, pero solo con esa documentación no es válido para dar por validada esa herramienta. Como mínimo, tienes que tener un plan de validación donde establezcas qué entiende tu empresa por validación, establezcas esos criterios de aceptación y hagas un pequeño informe de lo que te está entregando el proveedor realmente es lo que tú entiendes por validación y dar conforme esa documentación, por lo que las verificaciones se hacen mucho más reducidas si tienes documentos.
¿De acuerdo? Porque muchas veces en la auditoría, en cuanto a política de integridad de datos, nos ha pasado de que, por ejemplo, un software de laboratorio nos dice la empresa, sí, está validado por el fabricante del equipo, estupendo. Bien, nosotros tenemos en la política de integridad de datos lo que entendemos por validación y cuando recibimos la documentación del tercero, y esto es un caso totalmente real, vemos que el IQ simplemente es para asegurar que el entorno de test, y esto es un caso real, es conforme con el entorno productivo, pero no verifica que el entorno productivo se hayan declarado unas especificaciones técnicas, haya un manual de instalación y no se ha verificado que, por ejemplo, el entorno informático que le das a la aplicación es el que es compatible con la aplicación. Bueno, el proveedor puede haber entregado su IQ, pero es posible que no cumpla esos requerimientos y tú tienes que lo puedes utilizar, pero como mínimo tienes que verificar que lo que te entregan es correcto y completo. Bien, en principio no veo más dudas. No sé si tenéis alguna duda más. De todas formas, lo comentado, tenéis mi correo electrónico al final de la presentación. También tenéis disponible el grupo de LinkedIn y nos mantenemos en contacto en caso de que tengáis alguna cuestión adicional. Bueno, nos vemos el mes que viene y muchas gracias por esa asistencia.